práctica del módulo y sé que la idea es que ustedes no encontraron un psicólogo clínico o simplemente querían estar en la sesión y por eso es que se quedaron. Entonces, vamos a seguir la siguiente dinámica, que es que cada quien me va a hacer una pregunta, ¿no? Y vamos a ir avanzando. Les pido, por favor, que me repitan las preguntas. Y entonces voy a necesitar que quienes quieran hacer pregunta, pues utilicen el icono de levantar la mano para poderles ir dando la palabra y que no vayan a encimarse las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comenzar a grabar la sesión para los que después quieran la grabación o para sus compañeros que no puedan estar presentes y vayan a utilizar la entrevista. Entonces, bueno, les pido que acepten el poder grabar la sesión. Recording in progress. Ok, y entonces podemos empezar. Si sus compañeros les dicen que están intentando entrar a la sala y no pueden, pídanles por favor que escriban su nombre completo, porque si no tienen el nombre completo no voy a dejar entrar, porque ya he tenido muy malas experiencias y entonces lo que nos pidieron de la coordinación para evitar esos conflictos es que no demos entrada a personas que no sean alumnos, ¿no? Entonces hay que verificar que el nombre esté en las listas, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a dar primero datos generales, que sé que varios los pusieron en la guía de entrevista, y ya después comenzamos con las preguntas, ¿no? Entonces, como dato general, les digo que tengo la formación, primero estudié la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, después estudié la maestría en terapia sistémica, tengo la maestría en psicología en el modelo de terapia familiar sistémico, también en la UNAM. He tomado diplomados de psicoanálisis, psicopatología, psicoterapia gestal, psicoterapia existencial humanista y psicodrama, y del modelo cognitivo-conductual. Tengo ya 12 años dando psicoterapia, además de dar psicoterapia privada, ¿no? Como ustedes saben, he dado clases tanto en la UNAM, ya hace 12 años, como en otras universidades. Y esa sería como mi formación y el tiempo que llevo ejerciendo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas que cada quien fue colocando en su guía de entrevista. Ok, Ivonne, si abres tu micrófono y me haces la pregunta, por favor. Sí, maestra, buenas tardes. Hola, Ivonne. Yo creo en la preparatoria, creo que desde que estaba en la secundaria me importaba mucho entender por qué la gente actuaba como actuaba y pensaba como pensaba, ¿no? Y entonces siempre me pregunté que me encantaría poder estar dentro de la cabeza de la gente para saber por qué estaba pensando como pensaba. Entonces, después entré a la preparatoria y estuve entre si estudiaba psicología o no, porque siempre me gustó como escuchar las vivencias de la gente, ¿no? Siempre me importaba mucho saber por qué la gente actuaba como actuaba. Y de hecho, estando en la preparatoria, cuando uno elige área, pues elegí el área 2, que en mis tiempos el área 2 era el área químico-biológicas, y pues hablando con mis padres, la sugerencia fue que me orientara a la psiquiatría, ¿no? Y de hecho sí, estuve en medicina 2 años, en la Facultad de Medicina, porque la idea era hacer psiquiatría, pero en el segundo año hay una materia en medicina, o había una materia, no sé ahora, que es de cirugía. Y entonces cuando empezamos a tener cirugías con conejos vivos, porque primero, todo el primer año tiene cirugías con
con cuerpos de personas que murieron. En el segundo año ya empiezas con cirugías con conejos vivos. Pues honestamente ahí ya dije, no puedo seguir con esto. Y bueno, finalmente dejé medicina y tuve que otra vez hacer examen para volver a entrar a la UNAM, ¿no? Y para volver a entrar ahora a la Facultad de Psicología. Y bueno, ya entrando a la Facultad de Psicología, pues me di cuenta que efectivamente eso me encantaba. Ya estando en la Facultad de Psicología, la verdad es que todas las áreas me empezaron a gustar. Y el punto fue que empecé a hacer, pues más bien prácticas que no eran parte del programa, que eran de educativa, y después hice muchas del modelo cognitivo-conductual con ratas y palomas, y después estuve en un laboratorio también de organizacional, y finalmente pues la verdad es que yo sabía que la clínica me encantaba y me quedé, ¿no? Haciendo psicología clínica, y así fue como llegué ahí. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Es con una pregunta Gracias. nada más, ¿verdad? Sí, si terminan todos, vuelven Claro. a preguntar, ¿sale? Okay. Muchas gracias, Oscar. maestra. Gracias, Ivonne. Oscar, ¿estás por ahí? Sí. Sí, aquí estoy, sí me escuché. Es que le hice un comentario ahí de que hay compañeros que dicen que no pueden entrar. Como no saben cómo renombrarse desde antes de entrar, están diciendo en el grupo que no pueden entrar a la reunión, están tratando, pero no se les da el acceso. No tengo ya a nadie en espera. Ah, ¿ya no? Alguien preguntó ahorita en el grupo de WhatsApp. Dice, gracias, ya me dejó entrar. Tal vez sea la única persona que faltaba. Ok. Ok. ¿Perdón? ¿Eso era lo que me querías decir? No. También quería hacer una pregunta, pero bueno. Dime, Oscar. Ok. Mi pregunta sería, ¿qué funciones lleva a cabo y qué actividades realiza actualmente en su trabajo o desempeño como psicólogo clínico? Hago evaluación psicológica, ¿no? O sea, cuando se solicita evaluación psicológica, como yo. Eso hago. También doy psicoterapia. Hago psicodiagnóstico. Esas serían como las principales funciones. Ahora, también dentro del área clínica he trabajado en hacer evaluación organizacional con el punto de vista de la psicología clínica. También he hecho evaluación dentro del área educativa desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿no? Pero bueno, en general sería evaluación, psicoterapia y psicodiagnóstico. Gracias. Gracias, Oscar. Liliana. Dejó la carrera de psiquiatría porque tenía que diseccionar Liliana Zavala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En su segundo año diseccionó conejos vivos. Cirugía de conejos vivos. Y no ¿cuáles pudo son con las eso. competencias esenciales para desarrollarse dentro de la psicología? ¿Las competencias qué, Liliana? Es que se cortó. Esenciales. Esenciales. Ok, bueno. Primero debe haber capacidad de escucha, capacidad de comunicación, empatía, mucho deseo, ¿no? de estudiar permanentemente y de estar en formación constante, porque esta es una profesión en la que jamás terminas de prepararte, ¿no? Resulta de vital importancia que constantemente esté uno en formación. Para los que lo estén considerando, sí es importante que tomen en cuenta ese punto, porque sé que muchos de ustedes que se inclinan hacia el área de profundización en clínica creen que terminando la licenciatura van a poder dar psicoterapia, y la verdad es que no. Para poder dar psicoterapia es importante tener una formación posterior a la licenciatura, ¿no? Y no solo eso, sino que uno está en constante formación. Hay que estar también en constante supervisión. No es que uno se mantenga en psicoterapia personal todo el tiempo, pero la realidad es que sí, uno periódicamente está tomando psicoterapia, ¿no? Para empezar también a ejercer la clínica, bueno, se requiere de mucha humildad, porque lamentablemente, no sé si ustedes han escuchado, pero dentro de la profesión, el paciente, cliente o usuario, cuando solicita el servicio, lo que hace es poner como
toda su vivencia, ¿no? Y toda su confianza en uno. Ya valí Vega, ¿verdad? Y entonces la realidad es que es bastante fácil que el psicoterapeuta se confunda y se sienta con mucho control sobre el paciente. Y esa es una posición bastante delicada, porque el único experto en la vida de cada persona es la propia persona. Entonces ahí sí es muy importante que haya una humildad enorme, porque yo soy especialista en lo que he estudiado, pero yo no soy especialista en la vida del otro, y ahí se requiere de mucha humildad. Otro punto importante es que para poder ser psicoterapeuta se requiere de mucha sensibilidad hacia el otro, ¿no? De mucha consideración hacia el otro, que tampoco es algo, ¿no? que se pueda aprender, es algo que se puede desarrollar, pero sí es importante que cada uno haga una evaluación personal de qué tanta consideración e interés tiene por el otro, ¿no? Ay, vaya. Yo creo que eso sería como lo mínimo, Se puede desarrollar, Liliana. no te preocupes. Muchas gracias. De nada. Gabriela Vázquez. Hola maestra, muchas gracias. Sí, ¿tienes pregunta? ¿Hay algún autor o autores que le han servido de referencia para desarrollar su práctica? Uy, sí, muchos. En realidad depende el momento, yo creo, de formación, ¿no? Porque cuando estudiaba la licenciatura, No me estés. me encantaba todo el modelo psicoanalítico. Yo sé que ustedes no ven mucho de ese modelo, ¿no? Dentro del mapa curricular de la licenciatura dentro del SOAYED, porque es prácticamente 100% cognitivo-conductual, pero cuando yo estaba en la licenciatura, el modelo psicoanalítico era como lo más atractivo, porque típicamente cuando uno piensa en la psicología clínica, no sé si a ustedes les pasa, pero típicamente cuando uno está en psicología clínica, lo que se imagina es el diván, ¿no? El consultorio, el diván, el paciente acostado y uno escuchando de manera libre al paciente. Entonces, en aquel entonces me encantaba, ¿no? Todo lo asociado con psicoanálisis. Me gustaba mucho, ¿no? Leer a Freud, el malestar de la cultura me encantó. No, ahí pondría atención también, ¿no? Leer a Lacan y leer varios conceptos de Lacan que te son paga muy por oír interesantes. chisme. Ya después, por el No, último semestre de la licenciatura, tomé una asignatura donde que se llamaba psicoterapia de grupos, y esa asignatura se dividía en 4 bloques, ¿no? El primero era cognitivo-conductual, el segundo era de psicoterapia gestal, el tercero era del modelo sistémico y el cuarto era del modelo psicoanalítico. Cuando revisé, ¿no? todos estos modelos, me gustaron mucho el modelo de la psicoterapia gestal, ¿no? Porque una serie de lecturas de Fritz Perls muy interesantes, donde precisamente él hablaba de cómo el comportamiento de las personas debía cumplir un ciclo, y cuando la conducta se quedaba a la mitad de ese ciclo, entonces se repetía constantemente las fases o los pasos con el deseo de intentar cerrar ese ciclo, ¿no? Y eso explicaba el porqué de muchos comportamientos repetitivos patológicos en la gente. Y también como fui aprendiendo que todos los terapeutas o todas las grandes corrientes terapéuticas principalmente se formaron como psicoanalistas, ¿no? Todos los existenciales humanistas como Peirce, Roger, Moreno, Maslow, Erickson, todos ellos primero fueron psicoanalistas y después hicieron el brinco y la progresión hacia el modelo humanista, porque consideraron que le hacía falta eso al psicoanálisis. Me pareció como muy interesante el modelo existencial humanista, ¿no? Y sobre todo el modelo de psicoterapia gestal, y entonces ahí me puse a estudiar justo y a formarme dentro del modelo gestal, ¿no? De hecho, mi tesis de licenciatura está planteada desde el punto de vista de este modelo, del modelo gestal. Entonces ahí autores como Peirce fueron muy importantes. Después, cuando fue el momento de elegir estudiar la maestría, porque en realidad yo quería hacer psicoterapia, entonces yo sabía que debía pues seguir en formación, ¿no?
Entonces, revisando las maestrías que la UNAM ofrece, que tienen una maestría en adolescentes, otra en adicciones, la maestría en medicina conductual, la maestría en el modelo sistémico. Revisándolas, la realidad es que el modelo sistémico a mí me había parecido muy interesante porque es un modelo que no surge dentro de la psicología, sino que surge dentro de varias ciencias exactas, ¿no? Por eso se habla de la cibernética de primer y segundo orden, de la teoría de sistemas que uno ve en física, y es un modelo que lo que intentó fue encontrar un medio de lenguaje o de comunicación integral para todas las ciencias. Entonces es un modelo que hace planteamientos muy interesantes porque no se centra en el individuo, sino que se centra en la manera en que el individuo establece relaciones y conexiones con el resto de las personas. Entonces me parecía que era una visión mucho más amplia que la que tenían los otros modelos, ¿no? Y hablando del psicoanálisis y hablando del modelo existencial humanista. Entonces, por eso es que elijo hacer la maestría dentro del modelo sistémico, y bueno, dentro de ese modelo hay muchísimos autores muy importantes, como Minuchin, Clomadanes, todo el grupo de Milano, que son Mara Selvini, Palazzoli, Chekin, Boscolo. O sea, hay muchos autores muy interesantes dentro de este modelo, porque además lo que favorece es que tú dejas de entender a la persona como un individuo aislado, que es lo que normalmente hacen todos los modelos, donde hace una revisión histórica de la vida de la persona y simplemente te vas hacia atrás en la propia interpretación que la persona tiene de su propia vida. Lo que hace este modelo es entender sí al individuo, revisa la historia del individuo, pero va entendiendo como las conexiones que hay alrededor de este individuo y cómo es que esas conexiones hacen que uno actúe de una manera diferente con cada persona con la cual se está relacionando. Entonces, bueno, ahí yo te mencionaría esos autores. Y es que hay un montón, ¿no? Pero bueno, en general esa es más o menos la secuencia de autores que fui viendo. ¿Cuántos años tendrá? Ok, muchas gracias, maestra. De nada, Gabriela. Luz López. Buenas tardes, maestra. Quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido el dilema ético más grande al que se ha enfrentado? Mira, alguna vez, bueno, cuando yo estaba por terminar la maestría, estuve haciendo como trabajo en un proyecto de la UNAM, de la propia maestría, ¿no? Que coordinaba una de las profesoras de la maestría en el CCH Sur, que era un proyecto que estaba enfocado a trabajar con adolescentes con conductas de riesgo y sus familias. En este proyecto, la realidad es que terminé conociendo muchos adolescentes, ¿no? Justamente del CCH Sur. Y muchas de estas historias, ¿no? Que había historias muy, muy dramáticas. Pero justo en este lugar conocí a una chica del CCH que quería que yo pudiera atender a su hermano ya en psicoterapia fuera de lugar, ¿no? Porque el hermano no era alumno del CCH. Y en la primer sesión con este chico, él da cierta información que a mí me daba a entender que el padre de ellos se dedicaba a tener una casa de seguridad. Cuando me doy cuenta de eso, ¿no? En la primera sesión era obvio que yo necesitaba contar con un respaldo institucional para poder llevar el manejo del caso, pero además debía tener cuidado con el manejo que yo hacía del caso, porque en realidad, como yo no tenía el respaldo institucional, pues yo podía ponerme en riesgo. Entonces, ahí lo más complejo fue que yo sabía que necesitaba
abrirlo, ¿no? Y probablemente hacer un aviso o una denuncia por la situación, pero no tenía toda la información como para poder hacerlo. Entonces, hablando con una supervisora de qué era lo más indicado hacer, por un lado, para no ponerme en riesgo a mí, y por otro lado, para no incurrir en alguna falta, fue que la sugerencia fue que tenía que remitirlo a una institución gubernamental para que ahí identificaran, ¿no?, precisamente la situación y entonces se pudiera tener este manejo psicoterapéutico que también era necesario, ¿no? Entonces, esa sería como la situación éticamente más complicada a la que me he tenido que enfrentar en la práctica. Gracias, profesora. Y fue muy difícil el hablar con este chico de referenciarlo a una institución gubernamental. Bueno, en realidad dije, ¿no?, varias cosas como que yo no me sentía, ¿no?, con la formación aún concluida. Yo no había terminado aún la maestría, ¿no? Estaba a meses de titularme. Y que por el tema de él era importante que lo respaldara una institución gubernamental, ¿no? Y finalmente le di el seguimiento, ¿no?, de saber que él sí se estaba contactando y que sí lo habían recibido. Entonces ahí fue cuando dije que ya cumplí. Obviamente no le dije que era por su asunto familiar, ¿no? Pero sí fue como importante la transición y acompañarlo en la transición, ¿no? Claro. Muchas gracias, profesor. De nada, Luz. Iván, Troncoso. ¿Qué tal, tutora? Buena tarde a todos. Hola, Iván. Mi pregunta va encaminada precisamente a esto que menciona sobre el respaldo institucional o respaldo gubernamental. Una vez que termina su formación como psicólogo y después hace la maestría, ¿es necesario tener algún respaldo para poder ejercer como psicólogo clínico o solamente con la cédula profesional es suficiente aquí en México? Aquí en México es suficiente con la cédula, no te hacen evaluaciones constantes y no tienes que pasar ningún examen institucional, ¿no? Como en Estados Unidos, que existe el APA y constantemente los están evaluando y hay que sacar una licencia y te están constantemente calificando y los pacientes tienen un lugar para ir a quejarse de tu práctica. Acá en México no te hacen evaluaciones constantes, pero si tú tienes una denuncia o una demanda por algún paciente, sí te pueden quitar la cédula profesional, ¿no? Que ahí es importante que tú no incurras en alguna falta profesional. Entonces, hay un tema que a mí me parece muy delicado, que es la no regulación en la formación. Allá afuera hay mucha gente que se vende como psicoterapeuta y no lo es, ¿no? Que eso es bastante delicado, porque yo he tenido muchos pacientes que me dicen, ya he ido a muchos procesos terapéuticos y la verdad es que ninguno me ha servido. Vengo contigo porque te recomendaron y serás la última opción, ¿no? Entonces, lo que me empiezan a decir cuando uno les pregunta, oye, ¿y qué hacían los otros terapeutas? Te empiezan a explicar cosas que uno sabe que no es psicoterapia, ¿no? Como situaciones con cuarzos, o coaching, o meditaciones guiadas. Y alguien alguna vez me contó, ¿no?, que tenía un conflicto con la pareja y que la terapeuta le pedía que escribiera en un papelito las dos opciones de respuesta y las metían en un vasito de vidrio y que entonces la paciente cerraba los ojos y ella le decía que su yo superior elegiría la respuesta correcta de lo que debía hacer y entonces metía la mano en eso y elegía el papelito y ahí estaba la respuesta, ¿no? Entonces, obviamente, esas son cosas que uno sabe que no es psicoterapia. Entonces, es difícil porque cualquiera puede decir, oye, yo soy psicoterapeuta y te puedo atender,
y eso termina demeritando mucho la profesión. Por eso mucha gente dice que los psicólogos no servimos para nada, pero en realidad es porque no se han topado con psicoterapeutas reales, ¿no? Ahora, una cosa es estudiar la licenciatura de psicología, que eso te hace psicólogo. Si tú tienes la licenciatura en psicología y haces algún posgrado o alguna formación en algún modelo psicoterapéutico, entonces eres psicoterapeuta. Pero también hay gente que no hizo la licenciatura en psicología, que solamente hace un diplomado o alguna formación en algún modelo de psicoterapia, y esos son terapeutas, no son psicoterapeutas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Es trabajo nuestro ir allá afuera y enseñarle a la gente, porque la gente honestamente no sabe de eso. A la gente le dicen, oye, yo soy psicólogo, y la gente ya dice, bueno, esta persona me puede dar psicoterapia, ¿no? Y no es así necesariamente. Entonces ahí hay que tener cuidado. También utilizo este espacio para aclarar que el coaching, las constelaciones familiares y la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, no son psicoterapia. No voy a entrar en comentarios al respecto de si sirven o no sirven, pero no es psicoterapia. Entonces, yo sé que hay mucha gente que se puso de moda el coaching, ¿no? Hay mucha gente allá afuera que dice, yo soy coach de vida, y entonces yo puedo dar psicoterapia. No, no es cierto. El coaching no es psicoterapia. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, Iván, y no haberme extendido demasiado. Sí, doctora, gracias. Gracias. De nada, Iván. Cintia Paola. Buenas tardes, maestra. ¿Cuál es la mejor forma de obtener experiencia para poder hacer psicoterapia? Bueno, la idea es que para ser psicoterapeuta ustedes tendrían que terminar la licenciatura y después hacer o un posgrado o un diplomado serio que tenga supervisión. ¿Por qué? Porque solamente a través de la supervisión es que uno aprende a aplicar los modelos teóricos. ¿Qué es la supervisión? Bueno, en la supervisión puede ser la supervisión en vivo o puede ser la supervisión mediante casos o videos. Cuando uno tiene supervisión en vivo es que estás en una cámara de GESEL, que son 2 habitaciones contiguas divididas por un espejo unidireccional. En un lado, en una de las habitaciones estás tú, terapeuta en formación con el paciente, y del otro lado está todo el equipo de supervisores que son especialistas ya de ese modelo, ¿no? Y entonces te están observando y hay un teléfono que comunica ambas salas, y entonces te están corrigiendo en ese momento y te están dando indicaciones acerca de cómo tendrías que estar llevando a cabo la psicoterapia. Eso es una supervisión en vivo. Sí, es una supervisión que a veces es como muy fuerte o muy intensa, porque obviamente el paciente no oye lo que te están diciendo por el teléfono, ¿no? Tus supervisores del otro lado. Y uno a veces se pierde porque tienes aquí al paciente y estás escuchando lo que te están diciendo y te están corrigiendo, y a veces los supervisores son durísimos. Pero bueno, es la única manera de aprender a llevar a cabo o a ejecutar los modelos terapéuticos de manera correcta. El otro tipo de supervisión es que tú grabas la sesión que tienes con los pacientes y después vas a ver al supervisor, y el supervisor va viendo el video contigo y te va haciendo correcciones, ¿no? Acerca de los errores que cometiste o de los aciertos que tuviste, y te va dando indicaciones. Entonces, si tú te quieres formar dentro de un modelo terapéutico, lo más importante es que la formación que elijas tenga muchas horas de supervisión, pero muchas horas, ¿no? Porque es la única manera en la que vas a aprender. Entonces eso es tener muchas horas de práctica. Yo recuerdo que en la maestría yo tenía 4 horas semanales con paciente dirigido por mí, más 20 horas observando a otros compañeros de mi generación ejecutando la psicoterapia y oyendo al supervisor que indica cuáles son las cosas correctas y las incorrectas, más 20 horas observando a gente ya formada en los modelos, ¿no? Entonces, esto implica que uno tiene muchas horas de vuelo viendo y haciendo psicoterapia, ¿no? Y esa es la única manera de formarte al respecto. Entonces, elijan una buena maestría o un buen diplomado serio donde haya muchas horas de supervisión, ¿no? Esa es la mejor manera de hacer práctica. Gracias, maestra. De nada. Elisa Briviesca.
Hola maestra, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada también en la cuestión de la ética. Como usted mencionaba, aquí en México no hay un órgano regulador como en Estados Unidos, y mi pregunta es que cuando uno como psicólogo clínico se enfrenta a un dilema ético, en este caso como el que usted se enfrentó, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tomar y cuál es lo primero que se debe de hacer para poder, ahora sí que no incurrir en una falta ética, pero tampoco dejar a un lado, por decir en este caso un ejemplo, que sepamos del abuso de un niño y bueno, el código ético dice que el psicólogo clínico está respaldado en cuestiones de la confidencialidad y que puede hacer o revelar ese tipo de secretos cuando hay un niño o una persona en peligro. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasos se deberían de seguir y nosotros a qué autoridad? ¿Qué es lo que, ahora sí que qué procede? Mira, en realidad, si tú vas a ofrecer la práctica clínica privada en tu consultorio, es importante que tengas teléfonos, ¿no? Del Poder Judicial, del DIF, que cuentes con esos teléfonos. Hay muchas instituciones gubernamentales, ¿no? Los SIGs también te apoyan. También los cerezos, ¿no? O sea, si tú tienes todos esos teléfonos es muy fácil para poderte dirigir. Ahora, si tú te enteras de que un menor está viviendo abuso, obviamente primero lo abres, ¿no? Con los padres o tutores. Si quienes lo están ejerciendo son los padres o tutores y te enteras, ¿no? Porque el menor revela esa información, tú tienes que acudir al DIF y hacer el aviso y el anuncio en el DIF para que ellos se dirijan al domicilio del menor y hagan las evaluaciones necesarias, ¿no? A veces lo que ocurre es que quien te lleva al menor son algún otro familiar, ¿no? Como los abuelos. Y cuando tú abres la situación de abuso que está viviendo el menor con los abuelos, con el adulto responsable que está llevando al menor contigo a terapia, el propio abuelo es el que toma las medidas, ¿no? No te piden a ti tomar las medidas, porque ahí hay otro elemento. Si tú no eres, o sea, si tú no tienes la formación para ser perito en psicología, tú no puedes aparecer en los juicios, ¿no? O sea, tú solamente das el aviso a la institución. Ahora, si ustedes quieren formarse como peritos en psicología, pues evidentemente sí, ¿no? O sea, están dentro de las instituciones judiciales trabajando en los juicios y haciendo las evaluaciones pertinentes para definir si el menor está siendo o no está siendo abusado. Pero si tú no tienes la formación en peritaje psicológico, entonces tú solamente lo abres a las instancias pertinentes, ¿no? Eso sería lo que se tendría que hacer. Ahora, en el caso que yo les comentaba, para mí era difícil porque no se trataba de un menor de edad. Entonces, como ya no era menor de edad, pues no podía recurrir al DIF. Y entonces hay una instancia que trabaja con menores infractores. Y no me acuerdo ahorita el nombre. Y ellos toman este tipo de casos. Y ellos hacen todo el proceso de psicoterapia, ¿no? Los toman para el proceso de psicoterapia. Ahora, también hay instituciones que no son gubernamentales, pero que son instituciones como el Hospital N. Navarro, el FRAI, el Hospital de Psiquiatría, o instituciones privadas, ¿no? Como el INEF, el Grupo Crisol, que son instancias donde hay psicoterapeutas, pero ya es una institución, y ellos también toman este tipo de casos, ¿no? Entonces, si tú los diriges hacia esas instancias, también ellos pueden tomar los casos en psicoterapia y ellos sí tienen psicólogos peritos. Ok, profesora, muchas gracias. De nada, Elisa. Elizabeth Reyes. Sí, buenas tardes, profesora. Un gusto estar aquí con usted entrevistándola. Buenas tardes. Sí, bueno, mi pregunta es, bueno, ya hay varias preguntas que ya me ganaron, pero bueno, ¿qué significa para usted la psicología clínica y qué significa y qué es para usted y cómo ve la psicología clínica en la actualidad? Mira,
¿qué es para mí? Es que te diría mi profesión, pero fíjate que a mí la psicología clínica me ha ayudado a encontrar un objetivo de vida. Yo sé que quizás suena como muy exagerado, pero lo que pasa es que me parece que es una profesión tan humana que el poder trabajar con el dolor de la gente, con el sufrimiento de la gente y poder ayudar a las personas a transformar ese dolor en algo positivo, me parece un regalo precioso de la vida, ¿no? O sea, el ser parte de ese proceso a mí no deja de maravillarme, ¿no? Ya tengo 12 años ejerciendo esto y cada que doy de alta a un paciente, cada que durante una sesión identifico cómo una persona consiguió crecer, consiguió dar un paso más adelante, consiguió vencer el miedo. Me parece maravilloso poder presenciar eso, ¿no? Y poder haber sido parte de ello es una satisfacción indescriptible, ¿no? Siempre he pensado que cada que tú ayudas a que una persona tenga menos dolor y menos sufrimiento, haces que todas esas personas que están alrededor de esta tengan una mejor vida. Porque una persona lastimada lastima y lastima a todos los que tienen a su alrededor. Entonces, si yo ayudo a que esta persona ya no esté lastimada, entonces va a dejar de reproducir esas heridas en otras personas y el saber eso es increíble, ¿no? O sea, la primera vez que sentí que yo había estado o que yo había formado parte del proceso de sanación de alguien fue, híjole, la emoción más maravillosa que pude haber experimentado en mi vida. Por eso digo que a mí me dio como un sentido de vida. Porque el saber que puedo tocar a otros y que puedo ser parte del proceso de crecimiento y de salud de alguien, Y yo no voy y me sigo llena profundamente, ¿no? Para mí eso es la psicología clínica. Es la posibilidad de mejorar el mundo. Eso es para mí. ¿Y cómo la veo ahora? Bueno, me parece que es una profesión, me parece que es una ciencia, un área de la psicología que va a ser útil siempre, ¿no? Que todo el tiempo van surgiendo nuevos conflictos y nuevos problemas y siempre hay un constante crecimiento y un constante desarrollo tanto de técnicas, de estrategias y bueno, hay nuevas problemáticas y como hay nuevas problemáticas, pues hay que diseñar nuevas intervenciones y nuevas estrategias o perfilar las que ya existen para profundizar y para poder resolver las nuevas problemáticas, ¿no? Entonces me parece que todo el tiempo se está desarrollando. Sé que hay modelos que sabemos que tienen muchísimos años de haber sido iniciados o creados, pero si ustedes se dan cuenta, todos los modelos terapéuticos, todo el tiempo están constantemente en desarrollo, ¿no? Porque todo el tiempo se están probando nuevas intervenciones, se están publicando nuevas posibilidades de intervención y a veces son las mismas estrategias de intervención que ya han sido probadas antes, pero tienen algún giro, algún cambio, alguna especificación, alguna particularidad y entonces todo el tiempo se está desarrollando la clínica, ¿no? Para mí es eso. Ay, muchas gracias, profesora. Nos transmitió sinceramente esa importancia que es la psicología clínica y la importancia también de que tenemos en nuestras manos seres humanos que necesitan ayuda
y que a lo mejor nosotros podemos contribuir un poco en mejorar esa vida, ¿no? Esa calidad de vida, ayudar a esas personas, y no nada más a la del problema, sino a sus familias, porque pues en general la padecen todos cuando una persona de la familia tiene un problema, ¿no? Ya sea, no sé, de salud, de conducta, de una emoción, ¿no? De una pérdida, y pues impacta en toda la familia, y no nada más pues ayuda a la persona que tiene el problema, sino en general a la familia entera, lleva a una calidad pues por lo menos mejor, ¿no? De la que tiene. Muchas gracias, profesora, de verdad que nos transmitió esa emoción que tiene y esa pasión por la psicología clínica. Gracias, Muchas profesora. Gracias, Elizabeth. Gracias. Y yo sé que todos los profesores seguramente les van a decir, ¿no? Todos mis compañeros les van a decir que su área de la psicología es la más bonita de todas las áreas de la psicología, ¿no? Que así somos, esa es la realidad. Pero honestamente yo sí les diría que la clínica a mí me parece que es la mejor área, porque es un área que te permite incidir en todas las otras áreas de la psicología, ¿no? Porque todo el trabajo emocional de la persona lo hace el clínico, no lo hacen las otras áreas, ¿no? Por eso yo al principio les decía, yo he trabajado dentro de la clínica con la visión clínica, ¿no? Precisamente por el modelo que yo estudié en la maestría. Yo he hecho evaluaciones en empresas, ¿no? Para evaluar la calidad de la empresa, la efectividad de la empresa, la organización de la empresa, la relación que establecen las personas que laboran en la empresa, y lo he hecho desde la clínica. Y eso le da una visión muy distinta a la evaluación que hace un psicólogo organizacional, ¿no? Lo he hecho también dentro del área educativa y es lo mismo, ¿no? Es una visión diferente a la evaluación que hace el psicólogo educativo. Entonces, a mí me parece que es el área más noble de la psicología, porque es un área que te da una visión distinta de la persona, ¿no? Yo les suelo decir a mis alumnos de posgrado que para poder ser un buen clínico debe caerte bien, ¿no? El paciente o el usuario. Porque si tú no alcanzas a ver lo bueno que tiene esa persona, la verdad es que no podrías atenderlo, ¿no? No podrías pensar que esa persona tiene la capacidad de cambiar o de mejorar o de crecer. Entonces, es un área que te hace más humano, que te hace más humilde, que te hace como más sensible al otro, ¿no? Más consciente de la existencia del otro y de la comprensión del otro. Entonces, a mí me parece que es la mejor área de la psicología, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, eso es una lección muy personal, ¿no? Y muy particular. No, y sí, acaba de mencionar algo súper importante hablando de las habilidades y capacidades que tiene que tener un psicólogo, y es la sensibilidad. Yo creo que es lo más importante, que tenemos que, los que queremos ir a esa rama, tenemos que tener esa capacidad de sensibilizar, y bueno, de la sensibilidad de nosotros hacia las personas y la empatía, ¿no? Que es lo más importante, yo creo. Sí, profesora, pues muchísimas gracias. De nada, Elizabeth. Flor, de Montserrat, dinos. Hola, buenas tardes a todos. Bien. Bueno, pues algunas preguntas, tengo muchas preguntas, ¿no? Y no todas han sido contestadas, pero creo que la que le haré en este instante considero que es importante. En cuanto a la utilización de instrumentos, ¿los considera indispensables para ejercer un buen diagnóstico? Mira, Flor, cuando uno empieza a trabajar dentro de la clínica, la realidad es que sí, porque el contar con los instrumentos te da como el respaldo y te da la seguridad, ¿no? Porque finalmente pues uno se acaba de formar y vas allá afuera y empiezas a hacer evaluación psicológica y sí, ¿no? Uno se siente inseguro porque pues, estás ejerciendo las primeras veces la profesión. Entonces sí, al principio yo utilizaba los instrumentos, tomé muchos cursos, ¿no? Acerca del uso de diferentes instrumentos, ¿no? Para medir inteligencia, personalidad, sobre todo muchos, percepción, pero conforme uno va
ejerciendo la profesión cada vez requieres menos el uso de instrumentos, ¿no? Generalmente ahora, ya después de varios años, ¿no? Ya después de 10 años, ya no suelo usar los instrumentos a menos que se me esté contratando para hacer una evaluación psicológica. No siempre la gente te pide evaluación psicológica, y hacer una evaluación psicológica significa que vas a entregar un informe de evaluación, ¿no? Donde debe haber por lo menos el uso de 14 instrumentos, incluyendo la entrevista, y vas haciendo una evaluación de cada una de las áreas de la vida de la persona. Entonces, si me contratan para hacer evaluación, sí utilizo diferentes instrumentos de evaluación. Si me están solicitando el servicio para un proceso de psicoterapia, ya no suelo utilizar los instrumentos de evaluación, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada, Flor. Paulina. Buenas tardes, profesora, a todos. Profesora, entonces en este proceso de terapias, si no utiliza ya como tal instrumentos de evaluación, ¿qué técnicas o qué herramientas se utilizan cuando uno quiere dar psicoterapia o cuando ya uno, para basarse en la psicoterapia? Lo que pasa en el proceso de psicoterapia es que el mayor instrumento es la entrevista, ¿no? Y cuando uno da psicoterapia, uno está haciendo entrevista todo el tiempo y está haciendo intervención todo el tiempo, y las cosas ocurren a la par, ¿no? Porque dependiendo del modelo en el cual ustedes se quieran formar, cada modelo tiene especificaciones acerca de cómo realizar la entrevista inicial y cómo realizar las entrevistas subsecuentes y cuáles pueden ser intervenciones dentro de la propia entrevista. Entonces, en realidad lo que uno hace dentro de la psicoterapia, la herramienta más utilizada es la entrevista. No propiamente las pruebas proyectivas o las pruebas psicométricas, sino que uno se hace muy hábil en la entrevista y muy hábil en estar planteando hipótesis todo el tiempo y en estar probando o refutando estas hipótesis de trabajo, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa dentro de un proceso de intervención. Vale, sí, muchas gracias. Sí, me queda duda porque no sé si les ha pasado, pero al menos a mí, a lo que llevo de la carrera, sí me han enseñado de que prueba psicométrica para medir esto, para medir otro, y ahorita que mencionó el hecho de que ya usted con su experiencia ya no usa pruebas de evaluación como tal, sí me quedé de, ay, entonces que se utilizaría, pero sí ya me quedó más claro que si la entrevista, sobre todo por la información también no verbal que puede dar, ¿no? Del individuo y acerca de su conducta, de su comportamiento. Ahora, sí es súper importante, por ejemplo, que tengas como una formación muy sólida en el modelo psicoterapéutico, una formación en psicopatología, ¿no? Que es saber identificar los signos y síntomas de cada una de las patologías existentes, ¿no? Y claro, tienes que aprender a utilizar pruebas proyectivas y pruebas psicométricas. Hay pruebas psicométricas para cualquier constructo psicológico que se te ocurra, ¿no? O sea, si tú dices inteligencia, hay un montón de pruebas que miden inteligencia, agresión, violencia, personalidad, o sea, hay muchísimas pruebas. Y sí es importante que te formes en ellas, porque finalmente eso te da todo el bagaje teórico, que lo que va haciendo es que después de tanto que aplicaste estas pruebas, después tú ya ves al paciente, hablas con él un momento y te das cuenta de cuál es la situación que está atravesando, ¿no? O sea, ya no aplicas la prueba porque ya aprendiste a identificar todos esos rasgos, todos esos signos y todos esos síntomas que tú dices, ya sé qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es que dejas de aplicarlas conforme vas teniendo mucha mayor práctica, ¿no? Pero sí es importante que las conozcan, sí es importante que las sepan utilizar, por supuesto que sí, sobre todo si van a trabajar en evaluación, bueno, pues es básico el uso de pruebas, ¿no? No solo de la entrevista, sí, la entrevista es lo más importante, pero el uso de pruebas también da mucha información, ¿no? Okay. Muchas gracias, profesora. De nada, Paulina. Víctor. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Cómo considera que debe ser la imagen que proyecte el psicólogo clínico a los pacientes? ¿A qué te refieres con la imagen? Ya ve que muchas veces la gente espera a alguien como muy sobrio, muy serio, o alguien que le dé como cierta confianza, y hay gente que pues
diferente en su expresión física, ¿no? Mira, es muy personal eso, ¿no? O sea, hay gente para todo, ¿no? O sea, depende de cada quien. Yo he tenido pacientes desde niños hasta adultos mayores, familias, parejas, grupos. Creo que ya tiene la realidad es que es muy particular lo que la gente espera de un psicólogo clínico. Cada quien tiene una imagen de cómo tendría que ser y cómo podría confiar en alguien, ¿no? Cómo tendría que ser esa persona en la que yo voy a confiar mi problemática. Es bien particular. Entonces es difícil contestar acerca de cómo tendría que ser la imagen. Pero bueno, hay como ciertos lineamientos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, me ha tocado que habla, si la persona habla con muchas malas palabras, pero todos le hablaban de doctor, y yo no lo hago, me piden perdón, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen alguna mala palabra y te dicen, perdón por lo que dije, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, como yo soy mujer, si tengo un paciente hombre y me va a tocar un tema sexual, me ha tocado que es como te digo, ¿no? Ajá, porque es como, no, es que es difícil, ¿no? Entonces, en realidad depende mucho de que tú vayas leyendo al paciente y te vas dando cuenta de qué necesita ese paciente de ti para poder confiar en ti, ¿no? Porque el propio paciente te lo va demandando. Entonces, eso tiene que ver con la práctica. Obviamente, hay ciertos lineamientos generales, como tú no puedes establecer una relación afectiva con el paciente, porque no es ni tu amigo, ni tu pareja, ni es de tu familia y no lo vas a adoptar. Entonces, ahí sí es muy importante que uno, cuando está en formación, esté en un proceso de psicoterapia fuerte y sólido de varios años, ¿no? Donde uno pueda resolver sus propios conflictos, porque entonces se dan estos fenómenos de transferencia y contratransferencia, ¿no? La transferencia es cuando el paciente deposita en ti determinadas problemáticas, ¿no? A veces el paciente siente que tú eres como su papá, a veces el paciente siente que tú eres como la pareja, a veces, y eso es algo que uno sabe que va a ocurrir en la psicoterapia y uno aprende a usarlo y a manejarlo. Pero la contratransferencia es cuando yo, terapeuta, deposito en el paciente algo de mi propia historia, y eso sí es un problema, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno haya tenido un proceso de psicoterapia sólido y fuerte para resolver mis propios conflictos, que yo pueda darme cuenta de qué me está pasando con el paciente, ¿no? Por ejemplo, eso es algo importante de la imagen del terapeuta. Yo no puedo andar depositando en la gente cosas mías y a veces digo, este paciente me cayó bien gordo, ¿no? O este paciente me duele mucho y me está preocupando todo el día. Eso está mal, porque eso quiere decir que hubo una contratransferencia, ¿no? Algo que yo deposité en el paciente o el paciente me resonó en algo personal. Yo no puedo estar tocando al paciente, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que como mexicanos sabemos personas pues, más apapachadoras y más afectivas, y a mí me gusta a lo mejor saludar al paciente de abrazo, ¿no? Y decirle palabras, o sea, yo he oído terapeutas, ¿no? Que a sus pacientes les dicen, hola, hermosa y precioso y no sé qué. Sí, entiendo, ¿no? O sea, son como cosas del lenguaje, pero siempre hay que cuidar un poquito esta distancia, ¿no? Donde pues tú no eres amigo del paciente, ¿no? Me ha pasado. Justamente estaba en te preguntar esta y la de si alguien podía fraternizar con un paciente fuera del consultorio. Y creo que me dijiste las dos que quería. ¿No? Sí, es que es difícil. Alguna vez me pasó que yo tenía un paciente adolescente de 15 años, que para él fue muy difícil, ¿no? Ir a terapia y abrirse y no sé qué, y coincidió con que yo me casaba y él se sintió muy mal porque yo no lo invité a mi boda. Y entonces él me decía como, su mamá me dijo, es que él se sentía muy mal porque él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si es mi super amiga? ¿Por qué no me invitó a su boda, no? ¿Por qué yo no fui invitado? Entonces, bueno, pues uno les tiene que explicar, ¿no? Cuál es el vínculo que se establece, ¿no? Porque sobre todo con los niños y con los adolescentes, eso les cuesta como mucho trabajo, porque quieren que tú vayas a su fiesta de cumpleaños y quieren ellos saber más de ti, te hacen preguntas personales. Entonces, ahí sí la imagen, pues tú no puedes como cruzar
esa línea, ¿no? que es pues muy importante dentro de la psicoterapia, porque tú sigues siendo el terapeuta, el paciente no te conoce en realidad, ¿no? Y bueno, eso me recuerda ahí un punto importante que es, hay muchos casos, ¿no? Ya hablamos un poco de la ética, y debe haber mucha ética personal y profesional, porque hay muchos casos donde los pacientes creen que se enamoraron de ti. Eso es muy frecuente, eso pasa con mucha frecuencia. Y hay muchos terapeutas que yo conozco que abusan de esa posición, ¿no? Y abusan de esa posición porque es muy fácil. Por lo que yo les decía, ¿no? El paciente llega a psicoterapia y la verdad es que te da el poder de saber todo de él, de saber cómo manejarlo, de saber cómo manipularlo, y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí sí uno, por supuesto, que debe estar completamente bien parado, ser ético, personal y profesionalmente, y saber que el paciente va a creer que se enamoró de ti, pero no se puede enamorar de ti porque no te conoce. O sea, realmente no sabe quién eres, ¿no? El paciente depositó en ti una interpretación simbólica de quién cree que eres. Pero pues obviamente tú no eres esa persona porque el paciente no sabe nada de ti. Entonces, ahí hay que manejar muy bien este tipo de situaciones. Entonces, tiene que ver con esta imagen donde uno, por supuesto que se muestra interesado en la persona, porque obviamente te interesa la vida del otro, obviamente te importa lo que le pasa, pero no cruzas una línea donde esta persona va a empezar a formar parte de tu vida, ¿no? Porque no lo hace. Entonces, la imagen tiene que ver con eso. Y bueno, obviamente hay gente que espera verte con cierta apariencia física, ¿no? Arreglado de tal o cual forma. Pero la realidad es que lo que pasa es, después de las primeras sesiones, cuando ya se establece la alianza terapéutica, cuando la persona ya confía en ti, ya se sintió que el espacio terapéutico es un espacio de contención y seguro, la verdad es que tu imagen ya le da lo mismo. O sea, ya ni se fija en cómo te vestiste o cómo te arreglaste o si te acercaste o no te acercaste. La realidad es que no. Entonces, inicialmente en las primeras sesiones, por supuesto, uno cuida, ¿no? Verse, pues más bien más formal, por si fuera necesario, ¿no? Para la persona, generalmente con los adolescentes les da lo mismo, sí, o sea, si te ven muy formal, eso sí suele ser un problema, porque no se abren con tanta facilidad, entonces, pues ahí más o menos tú le vas midiendo, ¿no? Si es un adolescente, pues te vistes menos formal, pero si es una persona mayor, pues sí, te arreglas, ¿no? Porque a veces cuando los pacientes son mayores que tú, te suelen cuestionar como, no, pero es que tú no sabes porque tienes tantos años, ¿no? Y aún no sabes de esto que yo te voy a hablar, entonces bueno, pues uno más bien va aprendiendo a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. De nada, Víctor. Yara. Hola, profesora, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en algunos congresos he escuchado que los ponentes dicen que la psicología que se enseña aquí en México tiene como varios años de atraso en comparación con otros países. Entonces, en esa idea, ¿cómo poder compensar, si se puede llamar así, lo que se enseña aquí, si uno quiere ejercer pues como a la par de los psicólogos de otros países? ¿Cómo se puede compensar esa formación o esos vacíos que puede haber en la formación? Pues en realidad tiene que ver con lo que yo les decía, que hay que estar en constante formación. El problema es que como acá no hay un órgano regulador, tú no estás obligado a estar en formación constante, ¿no? O sea, hay gente que estudió alguna vez su posgrado, ¿no? Y a lo mejor ya tiene 20 años ejerciendo y nunca más volvió a tomar ni un solo curso, ni a leer ninguna otra publicación más nueva de los temas, ¿no? O los conflictos actuales que están surgiendo, y aún así sigue ejerciendo la psicoterapia. Entonces, esto tiene que ver con un compromiso personal, por eso yo hablo de la ética profesional y de la ética personal. El único que sabe hasta dónde sabe es uno mismo. Entonces, obviamente,
siguen apareciendo fenómenos psicológicos nuevos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay publicaciones dentro de la psicología. Y si yo no me doy a la tarea de leer qué fenómenos están ocurriendo, qué está pasando social y culturalmente en el mundo, cómo se están atendiendo determinadas problemáticas, pues yo me voy quedando atrasado. Entonces la idea es esa, es si ustedes quieren ejercer la clínica, pues hay que estar en formación constante, ¿no? Hay que estar todo el tiempo tomando cursos, hay que estar todo el tiempo leyendo investigaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia se han estado haciendo estudios psicológicos para ver pues, cuáles son, ¿no?, los efectos secundarios psicológicamente hablando de la pandemia. Se sabe que hubo un aumento de un montón de cosas, ¿no?, como de violencia, depresión, suicidios, ansiedad. O sea, sí se sabe, pero hay particularidades que es importante detectar y que es importante poder entender cómo intervenirlas, porque no vas a intervenir de la misma manera que has hecho intervención ante otras situaciones, ¿no? Entonces, lo necesario es eso, tienes que estar todo el tiempo estudiando y aceptando con toda humildad que no sabes hacer. Y a lo mejor dices, híjole, yo siento que a lo mejor en el tema de adicciones, pues, no sé, ¿no? O me falta, o yo creo que me estoy quedando rezagado en el tema de violencia, o en el tema de trastornos emocionales, o en el tema, y todo el tiempo hay que estarse formando, ¿no? Y hay que estar viendo cuáles son las nuevas problemáticas que se van identificando. Eso es lo único que podemos hacer. Ok, muchas gracias, profesora. De nada, Yara. Tania. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues hola, bueno, maestra, primero felicitarla y agradecerle su tiempo y la pasión que le pone cada semestre que me toca tener suerte de que sea mi tutora, no me canso de decirlo, o sea, me encanta su pasión y hasta la piel chinita se me pone, no sé si logra transferir esa parte. Entonces, gracias, primero que nada. Y ahora mi pregunta es en relación ha comentado que hace intervenciones en otras áreas de la psicología, educativa, organizacional. ¿Qué hay de la psicología de la salud? ¿Cómo se pueden vincular tanto la clínica como de la psicología de la salud para temas, no sé, a lo mejor de prevención, ¿no? O intervenciones en ese sentido? Mira, trabajan muy en conjunto, ¿no? Psicología de la salud y psicología clínica. No lo mencioné porque eso ha sido más como individual, más que con grupos o de manera más grande, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el clínico, cuando el psicólogo de la salud identifica que hay pacientes o hay alguna persona que está teniendo alguna complicación, a lo mejor para adherirse al tratamiento médico, ¿no?, de la situación por la cual está atravesando, o la manera en la que está asimilando algún diagnóstico personal, o la forma en la que la familia está reaccionando ante el diagnóstico de un familiar. Cuando hay un conflicto emocional, el psicólogo de la salud solamente lo identifica o puede detectar aquí hay alguna traba o aquí hay algún problema, pero el que trabaja con el conflicto emocional, sea de la persona o sea de la familia, es el clínico, no es el psicólogo de la salud, ¿no? O sea, siempre que hablamos de conflictos emocionales, de conflictos psicológicos, el que lo hace, el que interviene es el clínico. Entonces, sí he atendido personas, ¿no?, que han tenido a lo mejor que atravesar un proceso de duelo, de la pérdida de algún familiar o inclusive de la pérdida de la propia salud, y eso lo hace el clínico, ¿no? La manera en la que los niños asimilan a lo mejor la enfermedad de la madre o del padre, eso lo hace el clínico. La forma en la que a lo mejor la pareja está asimilando que su pareja acaba de tener un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, eso lo hace el clínico. Entonces, el clínico sí trabaja todo el tiempo en mancuerna con el psicólogo de la salud. Ok, y en temas de prevención. En temas de prevención, sí, claro, cuando el psicólogo de la salud a lo mejor quiere tener como alguna práctica de incidencia en alguna población en particular para prevenir alguna enfermedad, sí puede considerar al clínico para el trabajo emocional que se vaya a hacer con la población, ¿no? Para enfrentar a lo mejor los principales conflictos o creencias que estén imposibilitando a esa población atender esta situación, ¿no?
Ejemplo, vamos a suponer que un psicólogo de la salud quiere hacer un taller con una población, vamos a pensar, ¿no?, en los pacientes diabéticos que deben llevar una dieta particular. Y entonces el psicólogo de la salud identifica que estos pacientes pues, no quieren llevar la dieta porque no les interesa, porque a lo mejor en sus familias siempre ha habido diabetes y así es, ¿no? Y es normal y me da igual seguir o no seguir la dieta porque tengo familiares que nunca la han seguido. Y han sido diabéticos toda su vida y a lo mejor mi abuela fue diabética y murió ya de vieja, entonces a mí no me va a pasar nada. Entonces, para poder intervenir en esta población, se necesita al clínico que empiece a trabajar justo con estos simbolismos y esos significados que las personas le están dando a la enfermedad para poder hacer prevención, porque yo sé que si esta población no se adhiere a una dieta, pues seguramente va a desarrollar un montón de patologías secundarias a la diabetes, ¿no?, que son las que van generando las complicaciones. Y es ahí el clínico donde trabaja. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. De nada, Tania. Dulce Estrella. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, es muy grato escucharla, nos inyecta su pasión. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué tan complicado es hacerte de pacientes al inicio de la práctica privada? ¿Qué tan complicado es qué? Hacerte de pacientes o tener pacientes al inicio de la práctica privada. ¿Qué? Al principio es un poco complicado porque uno no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿de dónde te pueden empezar a referir pacientes? Cuando yo empecé, fue como muy útil el tema de yo estar frente a grupos, porque los propios alumnos te buscan para dar psicoterapia. Y bueno, en realidad, afortunadamente, eso ha hecho, ¿no?, que año con año yo siga teniendo pacientes. Actualmente sé, por alumnos míos, que un medio que ha sido como muy útil han sido las redes sociales, porque hay páginas donde la gente que da psicoterapia se publica y dependiendo del costo, la cercanía, el modelo terapéutico, la gente los busca. Y parece que, bueno, me han comentado que funciona muy bien, que les han remitido muchos pacientes. Entonces, bueno, creo que el uso ahora, ¿no?, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pues es bastante útil para solventar el principio. Ahora, obviamente, no al principio no vas a tener 30 pacientes, ¿no? O sea, pues vas empezando de uno. Pero sí, también es cierto que si tú haces un buen trabajo, esos pacientes que vas teniendo te van recomendando otros y otros, ¿no? Y finalmente es así como uno, como va creciendo el número de pacientes. 50. Ni tiempo te da así y quieres. Ok, muchas gracias. De nada. El trabajo de Monse Ornelas. Hola, buenas noches, de maestra y compañeros. De lunes a sábado. Bueno, continuando con las preguntas de Tania, me surgió una duda. Suponiendo que uno se prepara como 4 por 5, 5 por psicólogo, o sea, terminamos como psicólogos 5 por 4, y luego 20. Nos preparamos en psicología de la salud y a la vez como psicología clínica, o sea, ambas áreas. Nosotros podríamos cubrir ambas labores, o sea, en ese ejemplo de que se va a una comunidad, se diagnostica, se identifica y para ahora dar el tratamiento clínico, si también se tiene la preparación, ¿se puede? Sí, claro que se puede. No conozco a nadie que lo haga. Conozco mucha gente que tiene una maestría en clínica y un doctorado en salud. Pero la realidad es que nadie hace ambas cosas porque es muchísimo trabajo, ¿no? Generalmente se quedan en una cosa nada más, aunque tengan la formación académica en ambas. Pero sí, o sea, claro que 5 por 4, 20 pacientes. Okay. Y bueno, mi última pregunta sería, ¿cuál es su visión como psicóloga clínica? ¿A qué te refieres cuál es mi visión? Pues su visión tanto profesional como personal. 50. Como psicóloga clínica. ¡Ah, la vida! ¿Pero de qué? ¿Mi visión de qué? ¿De la profesión? ¿Mi visión de por semana? la psicología? ¿Mi visión de qué? Sí, de la psicología clínica.
o sea, de la profesión. Pues es lo que 20 les decía, pacientes ¿no? por A mí me parece que es una 250. profesión que No está manches, esta vieja es permanentemente millonaria. en constante crecimiento ¡Ah, y la en auge, porque verga! todo el tiempo se necesita ¿no? el trabajo del clínico, ¿no? O sea, siempre que uno habla de Y con mi trabajo y con profesionales este del voy a órgano ganar el humano, el doble. clínico puede Voy a hacer ser algo al millonaria. respecto, Pero ¿no? no lo financiaría. Entonces permanentemente Debo está, tener pues está desarrollándose y está Es como teniendo tú cuando trabajo. vas. La clínica me parece que es La una semana. profesión Bueno. que jamás estará en desuso, ¿no? Siempre y cuando haya humanidad, pues se va a requerir del psicólogo clínico. Más mi y trabajo, es una profesión 40. No, bien loca. tan ¿Te compras el frío? como No, besito. No mami. tan subjetiva Su pinche madre, ya me volví a animar. que no la podría realizar Ya hasta me dejó de doler el corazón. herramienta computacional, porque tiene demasiadas particularidades la vida de una persona que es importante tomar en cuenta, que sería muy difícil desarrollar programas que lo hagan, ¿no? Sé que ahora existen programas robóticos donde han estado intentando darle a un robot como la habilidad de la lectura emocional, pero es muy difícil que lea toda la gama de emociones que existen y que además pueda responder de alguna manera para generar un resultado particular, ¿no? Entonces, me parece que es una profesión pues, que estará en constante desarrollo siempre y cuando exista la humanidad, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. De nada, Monse. Nayeli. Ay, gracias. Buenas tardes, buenas noches, profesora. Pues bueno, ya hay muchas preguntas que igual ya me ganaron. Y bueno, yo quisiera saber cuál es la estadística de término de los pacientes en consulta, ¿no? Porque a veces muchas personas comentan que, bueno, algunas personas, porque en realidad no son muchas, algunas personas comentan que van a terapia, están en este proceso, pero no terminan su tratamiento. Quisiera saber en su práctica cuál es esa estadística de término de la consulta, de todo el proceso psicológico. En mi práctica personal, la verdad es que, no tengo la cuenta, pero yo creo que estaría por el 95%, que se quedan y terminan el proceso hacia la alta. Creo que tiene mucho que ver con lo que uno hace en psicoterapia y con la manera en la que uno establece el objetivo terapéutico y la honestidad que uno tiene con el paciente. ¿Qué quiero decir? Cuando uno inicia todo proceso terapéutico, desde la primera sesión se tiene que establecer cuál va a ser el objetivo terapéutico, o sea, qué está esperando la persona a obtener de ese proceso. Y hay que aterrizarlo a algo real, ¿no? La gente te dice cosas que aunque que hay muchas veces que uno sabe que eso jamás va a pasar en psicoterapia, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, no, es que yo vengo a terapia porque quiero que mi pareja cambie. O sea, pues hay que ser muy honestos y decirle, no podemos hacer eso en terapia porque no tengo aquí a tu pareja, entonces tu pareja no quiere trabajar, no es algo que tú puedas obtener aquí. Entonces, cuando uno es muy honesto desde esa primera sesión, se establece un objetivo terapéutico muy claro, ya la gente sabe a qué está yendo a terapia, ¿no? Entonces, eso hace que tengan claridad de cuál es el punto al cual quieren llegar dentro del proceso. Entonces, la gente se mantiene hasta que llegue ese proceso, hasta que llega a ese punto. Cuando llegan a ese punto, uno tiene que ser muy honesto con el paciente y decirle, oye, yo veo que avanzaste ya en esto, se resolvió aquello, o sea, ya llegamos al objetivo terapéutico que se había planteado inicialmente. ¿Estás de acuerdo? Generalmente la gente te dice, sí, estoy de acuerdo, me parece que sí, y ahí se define si hay otro tema a trabajar, si yo identifiqué alguna otra situación problemática que deba ser atendida y resuelta, se le dice al paciente y el paciente define si se queda o no para atender esa situación dentro del proceso de psicoterapia. Pero mi obligación
profesional es decirle, estoy notando que quedan estos puntos a tratar, no estaban en el objetivo terapéutico inicial, pero me parece importante que los resuelvas porque si esto no se llega a resolver, podría ocurrir esta situación. Y entonces el paciente te dice, ok, mira, me parece que sí, me quedo y se resuelven. Entonces, si uno es muy honesto en la práctica, o sea, se queda muy claro a qué está yendo la persona a terapia. Uno es muy honesto con él, mira, ya se alcanzó este punto, la mayoría de la gente se queda hasta el término del proceso. Pero hay que ser honesto, ¿no? Y hay que dar de alta al paciente cuando uno ya se dio cuenta que hay que dar de alta al paciente. Ahora, lo que yo he visto en otras personas es que no dan de alta a la persona. ¿Qué? Y entonces es, no, pues me lo voy a quedar mientras quiera seguir viniendo. Pero si yo no le estoy dando el alta, pues sí, evidentemente la persona llega a un punto donde dice, pues que ya no sé a qué voy a terapia, ¿no? O sea, ya lo resolví, entonces abandono al terapeuta. Pero no es porque no lo haya resuelto, sino porque yo ya no sé a qué rayos estoy yendo y ya siento que no me sirve para nada y yo abandono el proceso. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la manera en la que se ejerce la práctica, ¿no? O sea, por eso digo que hay que establecer muy claramente para qué se está yendo a terapia y yo llegar al punto con el cual yo acordé al principio con el paciente que íbamos a llegar. Y llegado a ese punto se le dice, ya llegamos al punto, entonces hay que dar de alta al paciente, ¿no? Por eso creo que el porcentaje que yo he visto en mi práctica es muy alto, porque siempre queda como muy establecido pues qué se hace, ¿no? Y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Okay, muchísimas gracias. De nada, Nayeli. Bruno. Buenas tardes, maestra. Hola, Bruno. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Y considera que el psicólogo clínico al momento ya de estar realizando la práctica debería estar formado en investigación científica? Mira, el clínico suele no publicar investigaciones. Esa es la realidad. El clínico generalmente se enfoca a hacer psicoterapia, pero la realidad es que la investigación en clínica es muy útil porque el estudio de caso dentro de la clínica, si se publicara más, para uno que está haciendo clínica, son artículos como muy ricos, porque lees lo que otro terapeuta hizo en alguna situación en particular, ¿no? O cómo atendió determinados rasgos y qué intervenciones usó y cómo las aplicó. Y eso siempre es como muy rico para uno que hace clínica. Pero la realidad es que el clínico suele no hacer investigaciones, suele no publicar. A mí me parece que sí es importante la formación en investigación, precisamente por eso, ¿no? Porque los clínicos deberíamos de publicar más. Que a lo mejor lo que publicamos solamente nos interesa entre clínicos, ¿no? Porque pues a lo mejor a alguien de otra área no le interesa leer cómo o qué estrategias de intervención dentro de determinado modelo terapéutico se utilizaron para atender violencia o para atender abuso o para atender agresión, pero dentro de la comunidad clínica eso sería muy rico. Y si ustedes hacen una maestría o hacen un doctorado, evidentemente van a tener formación en investigación. Entonces, sí creo que es importante para el clínico porque sería importante tener más publicaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, como retroalimentación entre la misma comunidad y para publicación general, ¿no? En las revistas electrónicas y demás, como divulgación. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, para ustedes como estudiantes del área clínica, sería muy interesante leer o ver cómo un psicólogo clínico existencial humanista, un psicólogo clínico sistémico, un psicólogo clínico cognitivo-conductual, un psicoanalista, analizan un mismo caso, ¿no? Y qué identifica cada una de estas personas acerca de un mismo caso. Eso sería hacer estudio de caso. Y la verdad es que creo que para ustedes sería como muy interesante porque se darían cuenta cuáles son como los matices y las cosas en las que cada uno de los modelos profundiza. Entonces creo que para el estudiante de psicología, para la propia comunidad de la psicología clínica, sería muy importante hacer muchas publicaciones basadas en investigaciones de este tipo, ¿no? Y generalmente tendrían que ser estudios de caso
porque no es que veas, ¿no?, al mismo tiempo 100 personas con la misma condición. Entonces ahí es donde se complica un poco hacer publicaciones con Ns muy grandes, ¿no? Pero sí, estudios de caso podrían ser muy útiles. Dale, muchas gracias. De nada, Bruno. Dulce. Buenas tardes a todos. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Le hablaba a Dulce Sámano. Sí, soy Dulce Sámano. Ah, ok, es que hay como dos voces. Sí, es que hay otra Dulce Pérez. Dime, Dulce. Bueno, es cierto. En su experiencia, ¿qué enfoque prefiere utilizar en psicoterapia o cuál es el que le ha dado mejores resultados? Pues a mí me gusta el sistémico, ¿no? Por eso hice la maestría en él, que, bueno, es un poco lo que les decía. Para poder utilizar los diferentes modelos teóricos o las diferentes posturas teóricas, es importante que ustedes les guste ese modelo, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro es que también importa que el paciente se sienta cómodo dentro de ese modelo, porque hay pacientes que no les gustan todos los modelos. Entonces, si yo voy a formarme en varios modelos de psicoterapia, necesito investigar que esos modelos de psicoterapia no se contrapongan entre sí en el sustento teórico, porque hay muchos modelos dentro de la psicología que se están oponiendo, ¿no? O sea, hay que estudiar un poco acerca del surgimiento de los modelos para saber cuál puedo mezclar con cuál. Entonces, ejemplo muy simple, ¿no? Yo no puedo mezclar intervenciones cognitivo-conductuales con el modelo psicoanalítico, porque en realidad el modelo cognitivo-conductual surge en total oposición al modelo psicoanalítico, entonces teóricamente son completamente incongruentes. Y situaciones así, entonces hay que tener un poquito más de formación acerca del surgimiento de modelos y hacer una elección que sea afín a mí, porque si el modelo no es afín a mí, pues tampoco lo voy a aplicar correctamente. A mí me gusta el modelo sistémico porque, como les decía hace un momento, el modelo sistémico no surge dentro de la psicología, entonces afortunadamente es un modelo que no está peleado con ningún otro modelo dentro de la psicología. Entonces, si a mí se me ocurre hacer un diplomado en algún otro modelo, lo puedo compaginar con la interpretación que se hace del modelo sistémico, siempre y cuando yo no pierda la visión sistémica. ¿Y qué es la visión sistémica? Bueno, pues es entender a la persona en relación con su contexto, cómo la persona se vincula y se va relacionando con las personas a su alrededor. Por eso es que este modelo a mí me parece que es muy, muy, muy afortunado dentro de la práctica clínica, porque puedo seguirme formando en otros y las intervenciones puedo utilizarlas, ¿no? Sí, maestra. De nada, Dulce. Me da cosa preguntarle dónde estudió la maestría de la UNAM, ¿verdad? Dijo. Hola, buenas noches. Hola, mi duda es qué tan solitaria es la práctica, ¿no? O sea, uno ve que es el paciente y el psicólogo y después qué pasa con el psicólogo, ¿no? Ya hace todos los hallazgos, toda la investigación la hace él por sí mismo, o se puede hacer uno de una red de apoyo donde se intercambian opiniones o consejos o casos que han pasado en el medio, ¿no? Con otros psicólogos clínicos o con otros profesionales, ¿no? Que puedan dar alguna ayuda o soporte. ¿Qué tanto el psicólogo clínico trabaja totalmente solo o si se vale tener una red de ayuda o soporte, tal vez con colegas o con profesores? ¿Cómo funciona esta situación? No solo se vale, sino que se necesita, ¿no? O sea, el psicólogo clínico no trabaja completamente aislado. Hay casos donde tienes que estar en contacto con el psiquiatra todo el tiempo, tienes que estar en contacto con los profesores del paciente, ¿no? Para ir viendo qué va pasando. Eso es por un lado. Y por otro lado, es importante que tengas un equipo de supervisión, ¿no? O sea, por lo menos que otro especialista te esté supervisando los casos donde tú mismo sientes como aquí no estamos avanzando, a lo mejor yo no estoy viendo algo, a lo mejor se me fue, ¿no? Alguna situación en particular y puedas tener una retroalimentación con alguien donde puedas ir y presentar el caso. Entonces es importante que busques
un supervisor, por lo menos uno, ¿no? O sea, ya si tienes un equipo es mucho mejor. Si tú hicieras un equipo de trabajo con varios compañeros y además tuvieras contacto con alguien con mayor práctica que tú, sería muy útil, porque eso lo que te va permitiendo es que puedas establecer canales de comunicación donde se pueda ampliar el análisis del caso, ¿no? Que no te quedes solamente centrado en ti mismo. Eso es muy, muy, muy importante en la práctica. Listo, muchas gracias. De nada, Héctor. Jessica. Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi